para que veamos. Bueno, les decía que rara vez en el teorema este toman todo, ¿sí? O sea, fíjense que acá, ¿sí? O sea, probarlo el teorema completo es largo. Entonces, generalmente piden alguna de las condiciones. Eh, acá todavía tenemos que probar la cuarta, que el producto es ley de composición externa. O sea que tenemos que probar que para todo lambda en K, para todo B en el núcleo, lambda por B pertenece al núcleo. Entonces, tomo un B en el núcleo, ¿qué quiere decir esto? Que es un vector de B y que el transformado me da tita de W. Eso es la definición de núcleo, ¿sí? Y bueno, y también tenía definido mi lambda en K. Entonces, como tenemos nuestro lambda en K y nuestro vector B, que es un vector del espacio B, sabemos que lambda por B va a estar en B porque B es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces vale la ley de composición externa en B. Entonces ahora tenemos que ver si lambda por B pertenece al núcleo. O sea que lo que tenemos que ver es si cuando yo le aplico el transformado a lambda por B, me da el nulo de W. Entonces le aplicamos el transformado a lambda por B. Por ser T una transformación lineal, lo puedo sacar a lambda y me queda lambda por T de B. Pero tenemos el dato de que B estaba en el núcleo. O sea que T de B me da el nulo de W. Y si yo tengo lambda multiplicado por el nulo de W, una de las consecuencias de definición de espacio vectorial me decía que lambda por el nulo es el nulo. Entonces, esto me queda el nulo de W, porque W es un espacio vectorial, ¿sí? Y luego hemos probado que lambda por B es un vector de B, que cuando yo le calculo el transformado, me da el nulo de W. Eso quiere decir que lambda por B me cumple la condición del núcleo, o sea que pertenece al núcleo. Luego, para todo lambda en K y para todo B en el núcleo, lambda por B pertenece al núcleo. Como se han cumplido con la condición necesaria y suficiente para el subespacio, hemos probado las cuatro condiciones, entonces el núcleo de T es subespacio vectorial de B. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Juana, me olvidé de preguntarte, ¿tu amigo de qué año, con regularidad de qué año rindió? No, igual que yo, 2021. Majó, Ah, mi sí, amigo es sobrino de la Cecilia y le dije que le sí. pregunte y me dijo que, o sea, a veces se confunden a lo que le tienen que tomar y si soy cursada 2022, tenés que decir que vos cursas en el 2022 y no te toman. Yo tuve un amigo que casi le toman y dijo eso y no le tomaron. ¿Pero que casi le toman qué? Práctica. Ah, no, no, no pregunto por la práctica, sino por las demostraciones que están de años anteriores, Igual, digamos. yo mandé un mail a la cátedra y me dijeron que toman la teoría de cada año, pero bueno, no sé qué tan real es. O sea, eso me contestaron. Bueno, ahí sería como medio una cagada, porque los que tienen la teoría del 2020 o 2021 tienen todas las demostraciones. Sí, yo estoy estudiando todas por las dudas, tipo, no me quiero arriesgar, así que bueno, ya está. Como me contestaron eso, listo, estoy estudiando esas y listo. Claro. Bueno, cuando tengas lo que le han preguntado a tu amigo, por ahí si te han tomado, qué sé yo, porque yo realmente no creo que estén tomando demostraciones que hayan sacado de la teoría. O sea, para mí, ¿no? Ese es mi Claro. punto Sí, de sí, ya le vista. voy a preguntar hoy, le voy a mandar un mensaje. Yo creo que la práctica sí, por ahí, digamos, bueno, sí, porque es más difícil de estar cada vez que pase uno, bueno, a ver, ¿de qué año sos? ¿Te tomo con práctica? ¿No te tomo? Sí, es como que es más embrollo de controlar eso.
Y entonces imagínate la teoría, porque tal, para este teorema, para tu año lo vimos o no lo vimos. El otro, que es el 2020, tiene uno, el del 2021 no lo tiene, el del 2022 no tiene, el que sí tiene el 2021, porque han ido Claro, modificando la sí. teoría. Entonces yo creo que más lío es todavía ver qué teoría te tomo. Para mí se van a basar de la última, pero bueno, no sé, es mi criterio. Bueno, seguimos con la demostración de la imagen. También lo mismo, para probar que la imagen es un subespacio, tenemos que mostrar con la condición necesaria y suficiente, ¿sí? La definición de imagen me dice que son vectores del segundo espacio, tal que existe un vector en el primero, que cuando yo le aplico el transformado, me da ese W chico, ¿sí? Yo acá le suelo poner U, porque es W chiquito, W grande, después cuando lo escriben medio del mismo tamaño y ya se empiezan a confundir con qué. Entonces, bueno, pero bueno, eso es obviamente criterio de cada uno. Por ahí yo les recomiendo que acá escriban un W o en vez de W un U para que después no se confundan ustedes con las letras. Pero bueno, es lo mismo. Bueno, la imagen está contenida en W por definición de imagen, porque acá me dice que son vectores de W. La imagen de T, ¿por qué es distinta del vacío? Bueno, porque lo tiene a tita. ¿Por qué está tita en la imagen? Porque sabemos que como T es transformación lineal, existe tita en B, tal que el transformado de tita me da el tita de W. Entonces, como se cumple eso, que es la definición de imagen, fíjense que se cumple esto se cumple tal cual. Existe B en B, existe tita en B, tal que T de tita es tita de W. Entonces, me está cumpliendo con la condición de la imagen, por lo tanto, tita pertenece a W. Y por lo tanto, W no es vacío. Perdón, tita pertenece a la imagen y por lo tanto la imagen no es vacía. Eh, y bueno, y ahí tienen que probar la suma. Esta es un poquito más larga que la del núcleo, porque tienen que hacer unos pasitos más. Tengo que probar que si yo tomo dos elementos de la imagen, la suma de ellos está en la imagen. Entonces, tomamos dos elementos de la imagen, un W1 y un W2. Si el W1 está en la imagen, ¿qué quiere decir? Primero, que es un vector de W. Y segundo, que me verifica que existe un vector en el espacio B, existe un B1, tal que T de ese vector B1 me da el W1. Eso es por definición de imagen. Y lo mismo pasa con el W2. Como W2 está en la imagen, W2 es un vector de W y me verifica que hay un vector en B, que le llamamos B2, tal que T de B2 me da ese W2. Entonces nosotros ahora queremos mostrar que W1 más W2 pertenece a la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como B1 y B2 están en B, B1 más B2 es un vector de B, porque B es espacio vectorial. Y W1 y W2 están en W. Entonces W1 más W2 es un vector de W, porque W es espacio vectorial. Y luego, si nosotros sumamos W1 con W2, nos da T de B1 más T de B2, que es T de B1 más B2 porque T es transformación lineal, ¿sí? Parece un trabalengua, me río sola porque yo digo, no sé si los chicos están entendiendo. A ver, yo con los dibujitos, es súper acomodo. Tengo B, tengo W, tengo mi transformación, ¿sí? B. Acá tengo la imagen, ¿sí? Primera cosa que decimos es que el nulo de W está acá dentro. ¿Por qué? Porque sabemos
que existe tita acá, que cuando yo le aplico t, me da tita de W, entonces el nulo está. Ahora, si yo acá tomo un W1 que está acá adentro y tomo un W2 que está acá adentro, si el W1 está en la imagen, quiere decir que existe un B1 en B y cuando yo le aplique T me dio el W1. Si el W2 está en la imagen, quiere decir que cuando yo le aplique T me dio el W2. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, W1 más W2 está ahí adentro, está dentro de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que B1 y B2 están en B. Entonces sabemos que B1 más B2 está en B porque B es el espacio vectorial. Y también sé que W1 y W2, W1 y W2 están en W, por lo tanto, la suma W1 más W2 está en W. Lo que yo quiero ver es que esté acá adentro. No solo que esté en W, sino que esté adentro de la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para justificar eso? Lo que digo es, bueno, en el espacio B existe el vector B1 más B2. Y cuando yo le calculo el transformado a B1 más B2, como B1, como T es transformación lineal, esto se me puede separar en T de B1 más T de B2. Pero como T de B1 me daba W1 y T de B2 me daba W2, quiere decir que existe este vector en B y cuando yo le aplico el transformado me da este. O sea que me está cumpliendo la definición de imagen. Entonces ahí me doy cuenta que este vector sí está ahí adentro, ¿sí? O sea, acá adentro está W1 más W2, ¿por qué? Porque existe B1 más B2, que cuando yo le aplico T, me da como resultado W1 más W2. Y por eso podemos decir que W1 más W2 pertenece a la imagen. ¿Se entiende? Ahí me paso. Hay dos chicos que dicen que los acepté. ¿Ya han entrado los chicos que mandaron mensaje en el grupo? No estuvo nadie en la sala de proyectos. Sí, bajó. Ah, ahí están ahí. Sí, sí. Bueno, y lo mismo pasa con la condición, con la otra condición, ¿sí? Ustedes miran la otra condición. La condición 4, tenemos que mostrar que se cumple la ley de composición externa. O sea que, si tomo un lambda en K, tomo un elemento de la imagen, el producto de ellos dos pertenece a la imagen. Entonces, tomo un lambda acá y tomo un vector en la imagen. Entonces, como el vector está en la imagen, existe un vector en B tal que T de B me da SW. Y lo que hacemos es, lo muestro acá y después lo vemos en la teoría, ¿sí? Tomo este que está en la imagen. Como este está en la imagen, existe un vector acá tal que T de este vector me da esto. Ahora, como B es espacio vectorial, en alguna parte va a estar lambda por B1. Pero W también es espacio vectorial. O sea que en alguna parte va a estar lambda por W1. Lo que nosotros tenemos que ver es que este esté ahí adentro. ¿Sí? Pero sabemos que está ahí adentro porque como nosotros le calculamos el transformado a este, ¿sí? O sea, yo sé que existe lambda por B1 en B, ¿Estás tal mostrando el que... pizarrón? ¿Cómo? ¿Estamos mostrando el pizarrón? Ay, no saqué la pantalla, perdón, perdón, No. perdón. Perdón, recién me doy cuenta que no sacaba la pantalla. Ah,
Ahí está, ahí está. Ahí está. Decía que, va de nuevo. Yo tomo un elemento que está en la imagen, lo tomo al W1, ¿sí? Como está en la imagen, hay un vector acá cuyo transformado me da el W1. Ahora yo quiero probar que lambda por este W también está en la imagen. O sea, yo sé que lambda por W1 está dentro de W. Eso lo sé porque W es espacio. Ahora, mi objetivo es ver que esté adentro de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que digo? Como B está en B, lambda por B también está en B. O sea, existe lambda por B1 que pertenece a B. Y cuando yo le calculo el transformado a T de lambda por B1, como T es transformación lineal, es lambda por T de B1. Pero T de B1 era W1. Y ahí estamos viendo qué cosa. Hay un vector en B, que es este, que cuando yo le calculo el transformado, me da este. Entonces me está cumpliendo la definición de imagen. Quiere decir que este está acá adentro, ¿sí? O sea, el lambda W1 está ahí adentro, y cuando yo le calculo el transformado a lambda por B1, me da el lambda por W1. Y ahí estaría justificando que lambda por W pertenece a la imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que hace acá? Fíjense que acá dice, solamente que acá no lo hace con el subíndice, pero es lo mismo. Tomo un W que está en la imagen, entonces existe un vector en B que me cumple esto. Yo quiero mostrar que si yo a ese W lo multiplico por lambda, sigue estando en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que digo? Como lambda es un elemento del campo, si yo lo multiplico por cualquier vector de B, lambda por B va a pertenecer a B, porque ese es uno de los axiomas de espacio vectorial. Y lo mismo pasa si yo multiplico lambda por W chiquito, quiere decir que lambda por W chiquito va a estar en W, porque W es un espacio vectorial. Ahora, lambda por W chiquito es lambda por T de B, porque T de B era W chiquito, porque W pertenecía a la imagen. Y como T es transformación lineal, lambda por T de B es lo mismo que T de lambda B. Entonces, cuando uno mira esto y esto, vemos que lambda por W es un vector de W para el cual existe este vector, que es lambda por B, cuyo transformado me da lambda por W. Es la definición de imagen. Quiere decir que el vector lambda por W chiquito pertenece a la imagen. Luego hemos mostrado que para todo lambda y para todo W perteneciente a la imagen, lambda por W pertenece a la imagen, y ahí mostramos que se cumple la condición necesaria y suficiente para subespacio, por lo tanto, la imagen es un subespacio de W. ¿Se ha entendido, chicos? Muy importantes esas dos demostraciones. Del capítulo de transformaciones lineales, son las únicas dos demostraciones que tienen, porque creo que las otras las han sacado. A ver, esperen que me fije, pero si no recuerdo mal, son las únicas demostraciones que tienen del capítulo de transformaciones. Todo lo demás son definiciones, ¿sí? Eh, bueno, este teorema para la parte práctica se usaba bastante, que era el teorema de las dimensiones. Si yo tengo dos espacios vectoriales, ambos de dimensión finita, ¿sí? Perdón, ambos no, no necesito que W sea de dimensión finita. El primero sí necesito que sea de dimensión finita. El espacio de partida, ¿sí? O sea, B de dimensión finita. Y tengo la transformación lineal, siempre se cumple que si sumo las dimensiones del núcleo y de la imagen, me dan la dimensión del espacio de partida. Siempre, ¿sí? La dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, este teorema era el clásico de los parciales que decía,
sin hallar la imagen determine su dimensión, o sin hallar el núcleo determine su dimensión, ¿sí? Nosotros podemos conocer la dimensión de la imagen si conocemos la dimensión del núcleo, o podemos conocer la dimensión del núcleo si conocemos la dimensión de la imagen. Porque la dimensión de B casi siempre la conocemos, porque es un espacio conocido, ¿sí? Entonces, como la dimensión, o sea, B generalmente es R3, R2, R2 por 2, o sea, generalmente son espacios conocidos. Entonces, yo la dimensión de este espacio la conozco. Entonces, conociendo una de estas dos, ya puedo saber la otra, porque esta igualdad se cumple siempre, ¿sí? Miremos este ejemplo. Tenemos esta transformación y nos dice, determina el núcleo y su dimensión, determina la imagen y su dimensión, y comprueba que se cumple el teorema. Así de paso vemos cómo se sacaba núcleo e imagen. Bueno, ponemos la definición de núcleo. Nuestra transformación, la vuelvo a ver acá, iba de R3 a R2 por 2, ¿sí? Entonces, los vectores del núcleo van a ser vectores de R3, porque son vectores del espacio de partida, tal que el transformado de ese vector me da el nulo del otro espacio. El nulo del otro espacio va a ser la matriz nula 2 por 2. Entonces, X y Z pertenece al núcleo, sí y solo sí. X y Z es un vector de R3 tal que el transformado, que era esto, la definición de T está arriba, acá, ahí está la definición de T, ¿sí? Eso es lo que uso acá. Me tiene que dar el nulo de ese espacio, que sería la matriz nula. Entonces acá, ustedes, para determinar quiénes son los X, los Y, los Z que verifican esta igualdad, tienen que resolver este sistema, ¿sí? A ustedes les queda este sistema. Como la última ecuación queda completamente nula, no hace falta que se la escriba. Entonces acá dice el equivalente a determinar X y Z, tal que, y ahí vuelve a escribir el sistema sin la última ecuación. Resolvemos el sistema, ¿sí? Al ser un sistema homogéneo, Gaby, chicos, aguántame que voy a sacar a la perra. Sammy. Eh, bueno, al ser un sistema homogéneo, no hace falta ponerla a la empleada, ¿sí? Y acá cuando reducimos la matriz, nos queda así, nos queda compatible indeterminado, porque el rango queda menor a la cantidad de incógnitas, ¿sí? Entonces, para escribir la solución, tenemos que escribir de nuevo las ecuaciones, que es escribir el sistema equivalente. Entonces tenemos x menos z igual a 0, y menos z igual a 0. Entonces de acá nos queda que x igual a z, que y es igual a z, o sea que el núcleo terminan siendo todos los vectores x y z, tales que x es igual a z e y es igual a z. O sea que nos queda z, z, z. Y esos son todos los vectores que están en el núcleo. Como me pedían la dimensión, tengo que sacar una base. Para sacar una base, tengo que poder escribir cada vector del núcleo como combinación lineal de manera única. Y el proceso es re fácil. Es tomar el vector genérico, o sea, el que quedó ahí al final, y desarmarlo de acuerdo a la cantidad de letras que les hayan quedado. En este caso, quedó una sola. Entonces B sería ZZZ, que es Z por 1, 1, 1. Entonces ahí tenemos que para todo vector ZZZ perteneciente al núcleo, existe un único lambda igual a Z, perteneciente a los reales, tal que B es lambda por 1, 1, 1. Y esa es la condición necesaria y suficiente